Ok. Probando. 1, 2, 3. ¿Cómo oigo? ¿Bien? Ok. ¿Cuán importante es cómo nosotros escuchamos? No es muy fácil que una comunicación clara se rompe y se pierde por no escuchar correctamente, ¿verdad? Entonces puede provocar muchas cosas cuando no escuchamos, no entendemos. Entre los seres humanos es así. Y ahora también es así entre nosotros y Dios. O sea, cuanto más es importante que nosotros podamos escuchar correctamente y entender correctamente qué está diciendo Dios a nuestras vidas. Amén. Vamos a hablar esta mañana de comunicación. Vamos a hablar de comunicación. Acompáñame esta mañana a Marcos y vamos a estar donde dejamos Marcos 4. Estaremos el día de hoy en versículo... Y vamos a comenzar en versículo 21. Hoy vamos a tocar lo que son parábolas. Hablamos la última semana de qué es una parábola, cuál es su diseño y cuál es su propósito. Entonces vamos a ir aplicando nuestro conocimiento y lo que aprendimos la última semana, pero ahora vamos a ver 3 parábolas distintas para poderlas aplicar a nuestras vidas. Entonces, quiero comenzar primero en Marcos 4, verso 30. Y dice, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Y ahora, bueno, la última semana establecimos una definición para parábola, esta palabra parábola. Y les recuerdo lo siguiente, es una forma de comunicación que emplea comparación para poder enseñar una lección. Lo repito, es una forma de comunicación que emplea comparación para enseñar una lección, ¿vale? Literalmente, parábola en griego quiere decir a poner cosas a la par o comparar. Entonces sabemos que esta forma literaria es una figura retórica. No es una manera de hablar en cual estamos hablando literalmente. Entonces, desde el inicio es importante aclarar eso. Es un mecanismo literario, es una forma de comunicación. Entonces, tenemos que cuidar cómo escuchamos y cómo entendemos las parábolas que aparecen en la vida de Jesús, en la enseñanza de Jesús. ¿Vale? Ahora vamos a leer más abajo en verso 33. Marcos 4, 33. Y quiero señalarles algo muy importante antes de comenzar y antes de leer las parábolas de Jesús el día de hoy. Dice 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Ahora, evidentemente, Dios existe.
La Biblia asume esto desde el primer página de la Biblia. En el comienzo, en el principio, Dios. Entonces no da explicación por cómo llegó a existir Dios y si exista o no, si es real o no. Simplemente asume que Dios es. Y si Dios es un ser, si Dios existe, también por lo consecuente podemos deducir que comunica de alguna manera. Porque como seres inteligentes y racionales, nosotros comunicamos el uno con el otro, ¿cierto? Y ahora, Dios ha hablado. Desde el comienzo vemos Dios hablando. Hasta el final, Dios sigue hablando. Pero hay muchas formas de comunicación. Y Dios no es limitado por medio de una sola forma de comunicación, sino que ha usado una multitud de formas. Desde Génesis a Apocalipsis vemos cómo Él ha hablado en cuántas maneras, por cuántos tiempos, por cuántas personas. Y ahora, por algo aquí, Jesús está hablando en parábolas. Jesús elige esta forma para comunicar, ¿no? Y ahora, por medio de estas parábolas, tenemos que comprender algo. Voy a describir una parábola con otra parábola. Es decir, una parábola es como una puerta en el reino de Dios, en nuestro entendimiento de Dios, en nuestra relación con Dios. Vemos cómo las parábolas son como puertas cerradas. Son como puertas cerradas que no cualquiera podría llegar y podría abrir y entrar. Necesitamos una llave para poder abrir la puerta del parábola. No cualquiera puede. ¿Quién tiene la llave? ¿Dios o el hombre? La última semana hablamos de parábolas y decíamos que parte del diseño de una parábola es la revelación de Dios. Dios usa parábolas para revelarse y comunicarse a los hombres. Y ahora, algunos hombres reciben esa parábola, esa revelación, y otros hombres no lo reciben, ¿no? Entonces, mientras Dios revela aquí a algunas personas, Dios simultáneamente oculta aquí a otras personas. ¿Y por qué hace eso? Porque Dios tiene la llave. Porque Dios es el creador. Porque si es esta su creación y Él es el creador, Él tiene el derecho y la soberanía sobre nosotros como su creación. Es decir, si es tu casa, son tus reglas, ¿verdad? Lo mismo con Dios. Esta creación, incluso a nosotros como seres humanos, somos de Dios, somos por Dios y para Dios. Entonces, por lo tanto, estamos sujetos a Dios. Seguimos las reglas de Dios. Y si Dios nos quiere revelar algo o si Dios nos quiere ocultar algo, eso se trata de una elección soberana por parte de Dios. Y eso es importantísimo desde el inicio aclarar. Si tú recibas la revelación o si tú rechaces esa revelación, ¿qué crees? Es que primero Dios ha elegido. Es decir, el sentido primario es la elección de Dios.
El sentido secundario es el corazón del hombre, ¿no? Son importantes. Los dos elementos tienen que unirse en la salvación. Tanto la elección de Dios como la respuesta del hombre, ¿verdad? Están las dos cosas, pero es importante entender esto desde el comienzo. La parábola es una forma de comunicación, es una forma de revelación, y por lo tanto está siendo empleado por Dios, no sale de la regla de Dios. Dios tiene el control y las medidas sobre la recepción o rechazo de ese significado. Entonces, ¿cómo usaba Jesús parábolas? Porque aquí estamos viendo en estos versos 33 y 34, vemos cómo Jesús empleaba las parábolas. Dice, con muchas parábolas les hablaba. ¿A quién les hablaba? ¿Quiénes son ellos? Ellos son la multitud. La multitud que estaba siguiendo a Jesús por donde quiera que Jesús fuera. Jesús les hablaba por medio de parábolas. Sin embargo, a sus discípulos dice que les declaraba todo. A ellos sí les daba Jesús la llave. Ellos sí pudieran recibir la revelación de Dios. Y mientras aquellos aquí, mientras oían y veían, no pudieran entender, no pudieran recibir, por lo tanto, rechazaran a Jesús. Rechazaran su misión, rechazaran su mensaje. Ahora, también es importante contemplar cuándo empleaba o cuándo empezó Jesús con las parábolas. ¿En qué momento? Consideran el contexto y lo que se ha hablado. Jesús comenzó su ministerio, salió de Galilea, vivió un tiempo en Capernaum y viajaba por toda la región compartiendo su mensaje y cumpliendo su misión, sanando multitudes, echando fuera demonios de multitudes, enseñando a multitudes. ¿Y quiénes estaban entre esa multitud? Pues una gran variedad de personas, ¿verdad? Había gente de cada tamaño y cada color. E incluso en la multitud había unos personajes que hemos hablado que son los líderes religiosos. Entonces vimos anteriormente cómo ellos rechazaran a Jesús, ¿no? Hasta que blasfemaran a Jesús y declaraban que la obra de Jesús fuera hecha por medio de Satanás. Una acusación sumamente fuerte. Entonces ellos rechazaron a Jesús, ciertamente, obviamente. Y ahora aquí también otros de la multitud seguían a Jesús, creían en Jesús, pero nada más por su propio beneficio y bendición, por lo que Jesús les podía dar, por lo que ellos podían recibir. Y también es importante entender, tanto como los líderes religiosos rechazaron a Jesús, aquellos aquí de la multitud también rechazaron a Jesús. Entonces Jesús ya era un hombre marcado aquí, un hombre rechazado. ¿Y cuándo comenzó con las parábolas Jesús? Según el Evangelio de Marcos, fue ya después de que Jesús ya predicaba y ya enseñaba abiertamente, claramente, a todos por muchos tiempos.
Desde mucho tiempo atrás, Jesús daba testimonio. Jesús hacía milagros y maravillas. Jesús daba pruebas innegables de quién era Él, cuál era su mensaje y cuál era su misión. Y aún con toda esa evidencia, ellos no creyeron, ellos rechazaron a Jesús. Entonces, es entonces cuando comienza Jesús a emplear las parábolas. Es decir, el propósito de la parábola no es ocultar la verdad. Al contrario, Jesús vino a la tierra y dice que Él es verdad. ¿No? En el comienzo, el principio, estaba el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, vino y, ¿qué dice? Habitó entre nosotros, vino a los suyos. ¿Verdad? Y aún así fue rechazado. Entonces Él vino a revelar la verdad, Él no vino a ocultar la verdad. Sin embargo, ellos rechazaron a cada ocasión la verdad. Y les pregunto, ¿por qué entonces tendría Dios que seguir hablando si el hombre evidentemente no está escuchando? ¿Qué sentido, qué caso tendría que Jesús aún siguiera enseñando de manera como hacía antes, cuando ellos obviamente no estaban recibiendo lo que Él tenía que decir? Cuando muy evidentemente ellos estaban en incredulidad y cuando rechazaran a Jesús. Y tú, esta mañana, lo mismo te tiene que aplicar. ¿Cómo estoy escuchando a Dios? Porque si Dios me está hable y no estoy queriendo escuchar, no tendría Dios el mismo derecho, como hizo aquí, a empezar a emplear medidas más fuertes. Claro. Y algunos de nosotros que estamos aquí, que estamos escuchando, Dios ya está empleando esas medidas más fuertes para ti durante este tiempo. Porque ya desde hace tiempo atrás no has podido creer y confiar en Él y su palabra. Entonces Él te tiene que llamar la atención, Él te tiene que corregir, Él te tiene que disciplinar, ¿no? Y tal vez para algunas personas o para algunas iglesias, este tiempo, esta prueba de la crisis de coronavirus, podría ser para algunas personas una medida de misericordia de Dios, para que nosotros nuevamente escucháramos a Dios. Y ahora vamos a comenzar a leer las parábolas. Vamos a comenzar en versículo 21. Y tenemos la primera parábola para el día de hoy. Leamos 21 a 25. Yo se los leo. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: miren lo que oyen.
porque con la medida que ustedes midan, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Se le quitará. Bueno, que Dios nos ayude esta mañana para comprender lo que quiere decir por medio de esta parábola. Quiere refrescarlos, quiero recordarles de la última semana de algunos principios que nosotros tocamos. Y esos son los principios de interpretación. Los principios o la ciencia de interpretación es hermenéutica, ¿verdad? Hermenéutica. Y vamos a hablar de cuáles son las reglas de hermenéutica para poder interpretar y aplicar lo que es una parábola. Las reglas son distintas, ¿no? Entonces, hablamos de 5 categorías que aquí los tenemos. Número 1 para la parábola es el género. Tenemos que contemplar primero la tipo de literatura que estamos leyendo, ¿sí? Es poema, es prosa, es salmo, es de género histórico, es profético. Hay muchos géneros adentro de la misma palabra de Dios. Entonces, primero es el género. 2, el contexto. Incluimos generalmente en el contexto el autor, la audiencia, el propósito, o sea, por qué fue escrita la literatura. ¿Cuál era su fin? Ese es 2, contexto. 3 es análisis. Y aquí incluimos lo que son los personajes que aparecen en la literatura, los elementos que la componen y las acciones que son tomadas. 3, análisis. 4, formulación. Y aquí es donde el intérprete, viendo el texto, daría lo que es su tema, lo que podría ser el tema y lo que podría ser el tesis. Una vez que se tenga eso, la formulación puede llegar a 5, que es la conclusión. 5, la conclusión. Y ese consta tanto la interpretación como la aplicación. Interpretación y aplicación. Número 5, conclusión. Entonces, usando estos pasos, vamos a emplearlos. Vamos tú y yo el día de hoy de leer esto y practicar lo que hemos aprendido. Amén. Bueno, primero, el género, la tipo de literatura de Marcos 4, 21 a 25. Evidentemente es una parábola, ¿verdad? Es una parábola. Ahora, el contexto. ¿Cuál es el contexto? Y quiero que recuerden ustedes de lo que hemos estado hablando por las últimas semanas y que ha transcurrido por medio del Evangelio de Marcos. Porque Jesús evidentemente está hablando aquí a la multitud. Y la multitud de gente que no creía en Jesús. Y ahora también Jesús hablaba, pero simultáneamente a sus discípulos. Y estos fueron aquellos que sí creían en Jesús. Entonces Jesús tiene que hablar una vez, pero a 2 audiencias distintas por decir. Entonces, esto es nuestro contexto. Ahora, los personajes, ¿quiénes aparecen en esta parábola, en esta historia? Dice aquí que hay alguien que tiene luz.
alguien que tiene luz. Hay alguien que tal vez, por lo tanto, no tendría luz. Hay alguien que oculta la luz que tiene. Y hay otra que manifiesta la luz que ha recibido. Hay aquellos que escuchan y hay también aquellos que, por lo tanto, no escuchan. Y también hasta el último, hay aquellos que reciben y hay aquellos que evidentemente no reciben. Entonces esos son personajes, no aparecen con nombres, no aparecen como personajes obvias, pero sin embargo, de manera de esta literatura, son los personajes que aparecen. Ahora, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué elementos aparecen en esta parábola? Tenemos primero la luz. Hay que considerar la luz. Después, almud. Después, una cama y un candelero. Los demás elementos o podemos decir acciones. Ahora, ¿cuáles son las acciones que están incluidas? Eso sería, algo es oculto o algo es manifiesto a todos. Algo es añadido o algo es quitado. Algo es escuchado y recibido o algo es ignorado y rechazado. También algo tiene que ser medido, y lo que es medido es quitado o añadido, como dije. Ahora, bien, ¿cuál podría ser el tema? ¿Cuál sería nuestra formulación de esta parábola? Yo creo el tema es esto: ¿qué es la luz? ¿Qué es la luz? ¿Y qué haces con la luz? Ese es el tema. Porque la luz que es recibida tiene varias acciones correspondientes. Y ahora, mi tesis desde el comienzo sería esto: la luz es el mensaje de Dios que ilumina un mundo oscuro. Esa es mi tesis. Entonces, la luz es el mensaje de Dios que ilumina un mundo oscuro. Ahora, ¿cuál sería nuestro paso 5? La conclusión. ¿Cómo concluimos con todo este género, contexto, análisis y formulación? ¿Cómo interpretamos y cómo aplicamos lo que dice aquí? Empezando en verso 21, dice: ¿acaso se trae la luz para ponerlo debajo del almud o debajo la cama? Bueno, si la luz es como la palabra de Dios, evidentemente no debemos de tomar lo que es la verdad que recibimos de Dios y ocultarla. Ese mensaje que tú recibes, esa revelación que tú recibes, tiene que ser manifiesta a todos, en todo tiempo, en toda forma. O sea, es contraria a la naturaleza ocultar una luz, ¿verdad? No es algo que se tiene que hacer. Entonces, de la misma manera, la verdad de Dios que recibimos no es para ocultar, es para dar a conocer, dar a conocer la verdad y el mensaje de Dios. Y ahora 22. Dice: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Eso habla en el sentido último. O sea, en esta vida no hay nada que tú y yo pudiéramos llegar a hacer o no hacer que un día no será conocido.
Entonces es importante que demos cuenta de esto. Un día enfrentaremos a Dios en el juicio final. Nada que hayamos ocultado, nada que hayamos hecho será oculto, sino todo será expuesto en ese día. Entonces, por lo tanto, no ocultamos nuestras obras. ¿Verdad? Esa sería la aplicación. Y ahora, verso 23. Esta es la frase clásica de Jesús referente a sus parábolas. Y dice, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. ¿Y qué significa? Esa es una frase parabólica. Necesitamos comprender qué significa si alguien tiene oídos. Todos tienen oídos. O sí, tal vez no todos tienen oídos. Porque aquí la sugerencia, la implicación es que hay personas que teniendo oídos físicos, no tienen oídos espirituales, no tienen la capacidad de escuchar a Dios. Entonces, quienes tengan esa capacidad necesitan oír. O sea, si tú tengas la capacidad, no es dado por hecho tampoco que recibas. Es necesario que tú apliques en oír y escuchar a Dios. No que tomes como palabra vacía o vana lo que Dios te está diciendo. Tienes que inclinar tu oído, tienes que prestar atención, tienes que escuchar intencionalmente lo que Dios está diciendo. Y ahora, verso 24 a 25 dice, miren lo que oyen. Solo piensa en esa frase por un momento. Si fuéramos a tomarlo literal, ¿cómo podemos mirar lo que estamos oyendo? Eso es incoherente, no es posible. Entonces, evidentemente, estamos hablando de una frase parabólica, ¿no? Dice, mira lo que oyes, porque con la medida que tú midas, te será medido. Bueno, eso está hablando de la forma en cual tú y yo inclinamos nuestros oídos y la forma en cual intencionalmente escuchamos de Dios. Aún adentro del cristianismo hay medidas de atención, de inclinación, de rendición, de sujeción, de obediencia, de fe, de amor, de adoración que un cristiano pueda tener o no hacia Dios. Es decir, no es crear una especie de clasismo, sino es reconocer los hechos de lo que testifica aquí Jesús. No todos escuchan igual, no todos obedecen igual, ¿verdad? Algunos cristianos lo hacen mejor que otros, sea por madurez, sea por ignorancia, sea por distracción, sea por una infinidad de razones, ¿verdad? Por lo cual escuchamos o no escuchamos tan bueno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mides tú? Si Dios fuera a medir la atención que tú pones a su palabra cuando tú la lees, ¿cuál sería? Porque conforme a esa medida, conforme a la manera que tú escuchas, dice aquí, recibirás. Si pones mucha atención, mucho enfoque, mucha prioridad sobre lo que Dios te dice, Dios también te va a bendecir más grande y mejor de lo que tú has esperado, lo que tú has conocido, ¿no?
Entonces Dios nos dará más y más y más. Dice que Él da el Espíritu sin límite. Dios está dispuesto. El problema no está con Dios y su disposición. ¿Dónde está el problema? El problema está aquí, entre nosotros. ¿En qué manera estamos escuchando a Dios? Entonces, la aplicación para 21 a 25. ¿Qué consideramos que es la aplicación en nuestras vidas para esta parábola? Bueno, uno, ¿estás caminando en la luz? ¿Tú de verdad has recibido la verdadera luz de Dios en tu vida? ¿Tú tienes conocimiento personal, relacional con este Dios que estamos hablando y leyendo aquí? ¿Cómo recibes de Dios? ¿Cómo escuchas de Dios? Porque cómo tú recibes, cómo escuchas, va a tener consecuencias radicales en tu vida, para bien o para mal, dependiendo en cómo escuchemos. Entonces, ¿qué haces con la luz? ¿Qué haces con este mensaje del Evangelio? ¿Qué haces con la revelación que tú tienes de quién es Jesucristo? ¿Sabes qué? No todos tienen esa luz. Muchos andan aquí en esta oscuridad. Y tú que tienes la luz, ¿qué haces con la luz que tienes? Porque dice aquí, si la ocultes, la vas a perder. Te será quitada. No te servirá ni a ti ni a los demás. Esa es una consecuencia grave. Entonces, entendamos algo. Por medio de esta parábola, es importante que entendamos esto. Dios no te dio la verdad para que la ocultes. Dios nos dio la verdad para que cada uno en su ámbito, en su esfera de influencia, por medio de cualquier manera que tú puedas, con cualquier persona que tú puedas, en cualquier tiempo que tú puedas, que tú debes de manifestar la luz de Dios en tu vida. No olvidemos esto. Ahora tomamos y aplicamos su contexto para esta parábola, que Jesús apenas reveló la parábola del sembrador, ¿no? Y efectivamente hemos entendido, la parábola del sembrador es la parábola más importante, porque es cómo recibes la palabra de Dios en tu vida. Como un discípulo, ¿qué haces con la palabra de Dios? Y ahora Jesús aquí, con esta parábola, la luz debajo del almud, ¿qué está enseñando a Jesús a sus discípulos? Porque recordamos algo, Él hablaba esto originalmente a sus discípulos, los 12. ¿Qué decía a ellos? Él aquí está instruyéndoles algo. Esta parábola enseña qué debería hacer un discípulo con la verdad que tiene. O sea, recuerden, apenas tú recibiste la buena semilla, la verdad. El sembrador vino a tu vida, tú tenías buena tierra, te dio la buena semilla, la recibiste y ha producido fruto en tu vida. Y ahora, ¿qué haces con esa semilla? Con esa luz
con ese mensaje de Dios. Dice aquí, según esta parábola, la tenemos que compartir. Esa es la naturaleza del mensaje que hemos recibido. Tal y como la naturaleza de una luz es iluminar, dar luz. La misma nos aplica. ¿Entendidos hasta ahí? ¿Sí? Vamos a avanzar aquí al siguiente parábola, verso 26. Esta es la parábola de la semilla. Nuevamente vemos la imagen de una semilla. Ahora, ¿qué significa? Dice 26 a 29 lo siguiente. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Nuevamente vamos a aplicar la hermenéutica, la interpretación para una parábola. Evidentemente este género es nuevamente una parábola. El contexto es lo mismo en cual hemos hablado. Las personas aquí son ¿quiénes? Pues es la persona que echa la semilla, la persona que ha recibido del sembrador la semilla. Ahora la persona está también sembrando, está participando, está dando a conocer la luz que tiene, está ahora con la semilla sembrando en otros campos, buscando otras cosechas. Esa es la acción y los elementos. Ahora, formulación, mi tesis para esta parábola es que esta parábola se trata de cómo crecen las cosas en el reino de Dios. ¿Cómo crecen las cosas en el reino de Dios? Y ahora, aquí mi tesis es que el reino de Dios crece por medio de fuerzas invisibles, imperceptibles, el ojo humano. Y solamente Dios sabe cómo crecen las cosas en su reino. Amén. Solamente Dios sabe cómo crece una semilla. Y si está ahí plantada en la tierra, está debajo de la superficie de la tierra. No se ve. Ningún ser humano alcanza a ver las fuerzas invisibles, imperceptibles, que la hacen brotar y hacer una planta. Ahora la conclusión, nuestra interpretación aquí. ¿Qué es nuestro trabajo como ministros de Dios? Está aquí. Dice que echa semilla en la tierra. Eso somos nosotros. Eso somos tú y yo. Nosotros tenemos que sembrar la semilla que hemos recibido. Y después dice, y duerme, se levanta, y todos dicen amén. Quiero dormir. No. El punto ahí es que tú vas, por medio de tu vida, tú va transcurriendo los eventos naturalmente. Es natural, es normal. Dormir y levantar, dormir y levantar. Esas son fuerzas naturales, fuerzas normales. Pero ahora entra en juego una fuerza sobrenatural, una fuerza contra la norma. ¿Y eso es qué? Crecimiento.
Lo vemos normal, lo vemos natural, pero en sí el milagro de la vida, en una semillita, cualquier semilla que tú encuentres, hay potencial para vida. Y eso es un milagro de Dios. Ese es algo que Dios hace. Ahora no un milagro en sentido estricto, pero que Dios dé vida. Que Dios hace crecer y brotar y levantar una planta. Es algo hermoso, ¿no? Entonces, aquí tenemos el hombre que siembra, la semilla que crece y después la cosecha que viene. La cosecha que viene. ¿Y la cosecha es qué? Esta imagen parece mucho en la Biblia. Es una imagen parabólica, metafórica, que la Biblia emplea mucho. Vida contenida en una semilla y fruto, que es que la vida de Dios, el reino de Dios, que brota, que vive y que entra en medio del mundo, en medio de esta tierra. La vida que Dios da a nosotros. Así es como el reino de Dios. Entonces, las cosas que nosotros hacemos naturalmente, normalmente, Dios hace algo sobrenatural con esas acciones que nosotros tomamos. Y Dios hace crecer, Dios da el crecimiento. Como dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia. Hay miles de hombres y pastores que están intentando hacer crecer. Y dice Dios, yo dije que yo voy a edificar mi iglesia. Ahora, no es decir que no hagamos nada, ¿verdad? Evidentemente aquí el hombre tuvo que levantar, tuvo que agarrar su bolsa, tuvo que salir, tuvo que echar semilla, tuvo que trabajar. Pero Dios es quien dio el crecimiento. Dios es quien hizo brotar el fruto y dio la cosecha. La aplicación aquí, ¿cuál es? Para nosotros. 1, ¿qué haces con la semilla? Tú que has recibido el mensaje de Dios, el mensaje de salvación, ¿tú qué haces con la semilla? ¿Estás sembrando? ¿Estás sembrando en otras personas? ¿Estás invirtiendo en el reino de Dios, en trabajar, en ministrar y construir el reino de Dios? ¿Tú estás ahí en esa obra? Dos, si has hecho tu parte, y ese es primero, ese es un gran creencia, ¿no? Asunción que estamos tomando. Primero necesitamos trabajar. Y 2, ¿estás confiando en Dios para hacer su parte? Yo honestamente, ahí sí me freno, digo, yo muchas veces estoy trabajando, pero donde me cuesta más trabajo en este proceso, en esta parábola, lo que me cuesta más es aquí, es confiar en Dios, que después de que yo he hecho todo lo que yo puedo, que Dios va a hacer su parte. Él va a dar el crecimiento y el fruto y la cosecha. Les confieso eso, ahí sí me cuesta el trabajo. Y últimamente en aplicación, ¿esperas pacientemente? ¿Esperas en Dios pacientemente para la cosecha? Porque todos pueden comenzar una buena obra, todos pueden plantar una iglesia o comenzar un ministerio, pero ¿qué creen? No son aquellos que comiencen en Dios, sino aquellos que terminen bien, fiel y obediente hasta el final, con su fe firmemente puesta en el Señor.
son aquellos que verán la cosecha. Son aquellos solamente. Esta fue nuestra aplicación. Ahora, resumiendo en su contexto esto, ¿de qué se trata la parábola? ¿Qué enseñó esta parábola a los discípulos de Jesús? Ok. Mientras la palabra anterior reveló la necesidad para compartir la luz, ahora esta parábola nos enseña la forma en cual hay que trabajar. O sea, ahora que tienes luz y sabes manifestar esa luz, ¿cómo puedes trabajar con la luz? ¿No? Y esto nos está diciendo cómo deberíamos como discípulos de Dios trabajar en el reino de Dios. Es evidente que tenemos que trabajar, todos sabemos eso, pero ¿cómo es el trabajo en el reino? No es como un trabajo normal. Tú entras a las 9, tú sales a las 5, las cosas te son entregados y después tú entregas. Tú tienes un cliente, lo citas, lo sirves, trabajas y ya. Esto es diferente. El trabajo en el reino de Dios es distinto. Y un discípulo necesita comprender cómo es el trabajo. Por eso Dios nos dio esta parábola. ¿Vale? ¿Están entendidos hasta ahí? Vamos avanzando. Tenemos poco tiempo. Después, la famosa parábola del grano de mostaza. Del grano de mostaza. Nuevamente empleando nuestra hermenéutica bíblica y sana. El género es una parábola. El contexto es Jesús hablando a sus discípulos, revelando los misterios del reino de Dios. Y Jesús también compartiendo con las multitudes. Ahora, análisis aquí. Vamos a leer. Dice 30. Jesús también decía: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza. En cuando se siembra en la tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, y de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Bueno, nuestra interpretación, hemos visto tanto el género, el contexto y análisis. Generalmente nuestra interpretación es tesis y tema, ¿no? Aquí mi tesis es la fe. Es en sí que este grano de mostaza es comparado o como la fe. Es decir, se ve muy pequeño, muy débil, muy frágil, pero a la vez, cuando es empleado, cuando es tocado por Dios, cuando es bendecido por Dios, explota, se engrandece, glorifica a Dios de gran manera. Y ahora, aquí el tesis, yo pienso, el tema, yo creo que aquí es el comienzo, el final del reino de Dios en la tierra. ¿Cómo ha comenzado Dios trabajando en este mundo? ¿Cómo está engrandeciendo poco a poco el reino de Dios? Aquí lo vemos revelado. Aquí vemos como el reino de Dios, por medio de Jesucristo, ha ido llegando y expandiendo y engrandeciendo hasta todo el mundo, por todo el tiempo de la humanidad. Entonces, aquí tenemos algo. Dios ha comenzado
su reino en la tierra. Él lo está estableciendo. Lo está haciendo por medio de mi vida, por medio de tu vida, por medio de su iglesia. Y se ve pequeño como el granito de mostaza, que es el grano más pequeño. Aquí estamos tú y yo, ahí está nuestra fe, ahí está nuestro mundo entero. Pero Dios puede usar esa semilla. Dios puede hacer algo con nosotros aún. Aún hay esperanza para un crecimiento y un engrandecimiento con lo poco que tenemos, con lo poco que somos y hacemos para Dios y su reino. Dios puede dar un crecimiento, Dios puede dar fruto, Dios puede dar cosecha. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice 32, después de que es sembrado, ¿cómo siembras una semilla? Lo pones en la tierra, debajo de la tierra. Y ahí yo quiero pensar que es como nuestra muerte. Que el medio que Dios usa para expandir y establecer su reino en este mundo es por medio de nosotros. Y muchas veces por medio de nuestra muerte. Sea muerte física o sea muerte espiritual. Que vayamos muriendo a nosotros mismos. ¿No? A nuestro pensar, a nuestro sentir, a nuestra vida, a nuestra comodidad, a todo lo que somos. Y Dios dice, por ese medio, por su fe en mí, yo voy a establecer mi reino en esta tierra. Y aunque sea chiquita ahora, un día será la cosa más enorme, más grande, más glorioso que han visto en sus vidas. Como el árbol de la mostaza. Dice hasta el final, echa grandes ramas, grandes raíces. Da morada a muchos animalitos, muchos aves, muchas criaturas. Y así un día también se establecerá el reino de Dios en medio de nosotros. Entonces, esta parábola en su contexto se trata de la manera en cual iba a comenzar, iba a terminar el reino de Dios. Quiero que pienses por un momento, ¿qué tal si tú estuvieras aquí con Jesús? Si tú fueras uno de esos 12 discípulos, ¿qué hubieras escuchado de esta parábola? ¿Qué hubieras entendido? ¿No te hubiera animado a pensar, oye, tal vez parece poca cosa lo que somos? Parece poca cosa lo que estamos haciendo aquí. Al parecer nadie nos está escuchando, todos nos están rechazando, nadie está llegando, nadie está creyendo. Pero Jesús dice, a ver, espera, hay potencial en esa semilla, no lo eches a la basura. Lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú haces es valioso para Dios y para su reino. Dios lo puede usar, Dios lo puede explotar. Y un día, si tú mueras, si tú tengas fe, si tú creas y sigas y vuelvas discípulo verdadero de Jesús, tu vida puede ser sembrada para una cosecha grande. Quiero pensar del ánimo que hubieran recibido y quiero cerrar con eso para nosotros. Estas palabras también nos enseñan. Somos privilegiados, somos bendecidos, porque como discípulos de Jesucristo, tú y yo tenemos la capacidad de ver y escuchar de Dios. Ahora no tomes en vano lo que Dios ha dado a ti, la revelación que te ha dado. Es un regalo. ¿Cómo estás?
escuchando a Dios? ¿Cómo estás viendo a Dios el día de hoy? Hoy y cada día de nuestras vidas deben ser un camino más pegado a Cristo, en cual aprendamos cómo escuchar, cómo ver, cómo ser parte del reino de Dios en la tierra. Esta es la obra que Jesús comenzó, la obra que Él nos encomendó y la obra que tenemos que llevar a cabo. Amén. Vamos a orar, familia. Gracias, mi Dios, gracias porque tenemos oídos para oír, tenemos ojos para mirar quién eres. Bendícenos hoy y cada día. Afina, Señor, nuestros sentidos espirituales y ayúdanos a volvernos aún mejores discípulos, seguidores y creyentes de ti, mi Dios. Gracias por esta tu palabra, esta mañana, Señor Jesús, por la bendición de tenerla en nuestras manos. Pero no solamente en nuestras manos, sino en nuestros corazones y en nuestras mentes y en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por la vida, la semilla, la luz que tú has puesto en nosotros, los cristianos. Te amamos, te adoramos este día. En el nombre, sobre todo nombre, oramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.